Mi familia aprovechó la cena de Acción de Gracias para hacerme quedar como el inútil del árbol genealógico frente al prometido de mi prima. Entre carcajadas y comentarios condescendientes sobre mi vida laboral, me dejaron como si hubiera quedado atrapado en mis años de colegio. Yo no dije nada, pero el novio, curioso, revisó mi nombre en su celular y quedó tan pálido que nadie volvió a abrir la boca. Esa revelación hizo trizas su mundo y me devolvió el control de la mesa. El Día de Acción de Gracias siempre ha sacado lo más extraño de mi familia, pero ese año algo se sentía distinto desde el momento en que crucé la puerta. Era como si el ambiente ya estuviera cargado antes de que siquiera saludara. Soy Evan, tengo 31 años, y la relación con mi familia extendida ha sido complicada desde que tengo memoria. No es exactamente odio, aunque a veces se le acerca. Es más bien esa sensación constante de no encajar. Ellos viven para las apariencias, las fotos familiares perfectamente iluminadas, las historias sobre ascensos, los hijos universitarios ejemplares, las camionetas enormes recién compradas estacionadas en la entrada como trofeos. Yo, en cambio, siempre fui el raro, el que prefería dibujar, viajar o perderse en proyectos creativos. Mientras mis primos seguían el camino tradicional, yo decidí tomarme un año para recorrer el sudeste asiático, justo cuando Marissa, mi prima, se preparaba para entrar a la facultad de Derecho, y cuando casi toda la familia soñaba con trabajar bajo las órdenes de Frank en su firma de seguros. Esa elección me marcó para siempre. Desde entonces cargué con la etiqueta de la oveja negra, y ninguno de ellos dejó que lo olvidara. Mis padres se mudaron a otro estado hace 5 años, así que ya no participan en estas reuniones, lo que hace que todo sea mucho más solitario para mí. Aún así, sigo asistiendo. Quizá es culpa, quizás costumbre, o tal vez una tonta esperanza de que algún día puedan ver quién soy ahora y no el chico al que les encantaba subestimar. No tuve ayuda económica, ni influencias familiares, ni un fondo fiduciario. Lo poco o mucho que logré, lo hice por mi cuenta. Ese año, la cena se organizó en casa de mi tía Lorraine. Todo un retrato de suburbio perfecto, corona otoñal en la puerta, velas de canela por todas partes y un televisor mostrando una chimenea falsa de YouTube. Llegué puntual, con una botella de vino que ya sabía que nadie tocaría porque no era una etiqueta cara de napa, y apenas crucé el umbral escuché el primer comentario del día. Vaya, miren quién decidió venir, soltó Frank, ya con su segunda copa de whisky. Pensé que los desempleados andaban demasiado ocupados haciendo nada. El comentario picó, pero ya había aprendido a disimular. Le sonreí con cortesía y seguí caminando hacia la sala, donde reinaba el caos habitual, niños correteando con suéteres que les picaban, mujeres intercambiando recetas de pie de calabaza y los hombres brindando mientras hablaban de inversiones como si trabajaran todos en Wall Street. El mismo guión repetido cada año. Poco después llegó Marissa. Siempre tuvo una especie de rivalidad silenciosa conmigo. Somos de la misma edad, fuimos al mismo colegio, y desde que en el anuario me eligieron más probable que tenga éxito mientras a ella la etiquetaron como más probable que se case con alguien rico, nunca me lo perdonó por completo. Lo disimulaba, claro, pero su resentimiento estaba ahí, palpable. Como era de esperarse, entró con dramatismo. Esa vez, sin embargo, venía acompañada. A su lado iba un hombre que parecía sacado de la portada de una revista, alto, pulcro, con esa presencia que hace que la habitación se quede un segundo callada. Las tías casi contuvieron la respiración. Les presento a Anthony, anunció Marissa, exhibiendo una sonrisa tan exagerada que parecía dolerle. Mi prometido. De inmediato estallaron los aplausos, las felicitaciones y los comentarios. Mi tía Lorraine se emocionó hasta las lágrimas, Frank le dio una palmada en la espalda a Anthony como si hubiera salvado al mundo, y un par de mujeres se lo llevaron casi a rastras a la cocina para que contara cada detalle de la propuesta. Anthony, visiblemente abrumado, buscó un lugar más tranquilo y terminó acercándose a donde yo estaba, parado junto al piano sin saber muy bien qué hacer. Hey, soy Anthony, dijo ofreciéndome la mano. Evan, respondí. Marissa mencionó que ustedes eran muy cercanos creciendo, comentó con amabilidad. Alcé una ceja. ¿De verdad había dicho eso? Sorprendente. Él soltó una risa nerviosa, tal vez notando mi expresión. Bueno, supongo que es buen momento para conocer a la familia. ¿Vives por aquí? No mucho, respondí. Viajo bastante por trabajo. Ahí apareció Marissa de nuevo, pegándose a su prometido y apretando su brazo con una sonrisa que cambiaba según le convenía. Evan está siendo modesto, dijo, elevando la voz para que todos escucharan. Digamos que, alcanzó su punto máximo en la secundaria. Las risas se propagaron. Frank añadió. Básicamente vive sin rumbo, sobreviviendo de viejos trofeos. No era una burla hiriente, peor aún, era una burla normalizada, como si fuera la verdad establecida desde siempre. Me quedé callado. Años atrás me habría defendido,
pero aprendí que no valía la pena. Mi familia jamás entendió lo que hacía, y explicarlo solo generaba más dudas, más desprecio, más comentarios como aquel. Pero Anthony no rió. Miró a todos, luego me miró a mí, y parecía haber algo diferente en esa mirada. Algo curioso. Algo incómodo. En un gesto casi imperceptible, sacó su teléfono, lo mantuvo fuera del campo visual de Marisa y escribió algo en Google. Vi mi nombre en su pantalla. Y vi cómo su expresión cambiaba. La sonrisa le desapareció. Apenas levantó las cejas, sorprendido. Después me miró de nuevo, pero ya no con la condescendencia con la que me había saludado. Era como si hubiera descubierto un hueco en todas las historias que le habían contado sobre mí. No dijo nada. Solo asintió con cortesía y se alejó hacia la cocina, aunque antes de desaparecer giró la cabeza levemente para mirarme otra vez. Era una expresión difícil de descifrar, pero había una inquietud clara. Tenía sentido. Marisa jamás le habría contado lo que yo realmente hacía. Durante la última década construí algo en silencio. Tras graduarme, fundé una pequeña empresa de consultoría tecnológica desde un estudio diminuto, con un MacBook usado y un pizarrón que también servía de mesa para comer. Me especialicé en arquitectura de sistemas para negocios pequeños que no podían pagar talento de Silicon Valley. El boca a boca hizo su trabajo. Con el tiempo trabajé para varias startups financieras, desarrollé un producto propio, 4 años atrás, vendí una de mis herramientas por 6 cifras. Luego, un acuerdo de licencias me dio más ingresos de los que había visto en toda mi vida previa. Nunca lo presumí. No hacía falta. Me dio libertad, y eso era suficiente. Y, aunque todavía no lo sabía, Anthony estaba a punto de entenderlo mejor que todos los demás. La idea de libertad real había dejado de ser un concepto abstracto hace tiempo. Podía vivir sin trabajar un solo día más si así lo quería, pero seguía haciéndolo. No por prestigio ni por aparentar nada ante nadie, sino porque me daba satisfacción crear algo propio, tangible. Para mi familia, sin embargo, yo continuaba entre proyectos, como si no hubiera logrado definir nada en mi vida profesional. Cuando anunciaron que la cena estaba lista, todos nos dirigimos al comedor. La mesa principal estaba adornada al milímetro, con servilletas perfectamente dobladas y centros de mesa que parecían sacados de un catálogo de temporada. A un costado habían colocado la clásica mesa de los niños, aunque la mayoría de ellos ya estaba en la secundaria. En la mesa de los adultos, las ubicaciones estaban claramente predefinidas, y a mí me habían dejado en el extremo más alejado, justo al lado de la puerta que daba a la cocina y de una ventana mal sellada que dejaba pasar un soplido helado cada vez que alguien caminaba cerca. Al frente se acomodaban Marisa y Anthony, con la tía Lorraine y el tío Frank a ambos lados, los 4 ya bastante animados por los cócteles navideños que llevaban un buen rato degustando. Apenas probé lo que tenía en el plato. A mitad de la comida, tía Lorraine, con ese tono excesivamente amable que usan los agentes inmobiliarios cuando están a punto de cerrar una venta, me lanzó la pregunta de siempre. Evan, querido, ¿algún proyecto emocionante en el que estés experimentando últimamente? Asenté despacio. Tengo algunas cosas en proceso. Acabo de terminar. Hace TikToks, interrumpió Marisa, rodando los ojos mientras se estiraba para alcanzar la salsa. Algo así como tutoriales de programación. Básicamente, ya es un youtuber. No, no lo soy, respondí sin alterarme. Anthony intentó aportar algo, pero Marisa lo cortó antes de que lograra articular una frase. La verdad es que ya tocó su techo en el instituto, dijo, sonriendo como si fuera un chiste privado. ¿Se acuerdan de la pared llena de trofeos que tenía en el sótano de sus padres? ¿Qué pasó con todo eso? Parpadeé. Los regalé. La mayoría los doné. ¿En serio? Se burló. Incluso el de campeón estatal de debate. Lo tratabas como si fuera tu bebé. Tenía 17 años, respondí. La gente crece. El tío Frank soltó una risita. Sí, pero no siempre en la dirección correcta. No fue un insulto directo, pero el mensaje estaba ahí, claro como el día, tuviste potencial, y lo desperdiciaste. Miré alrededor. Todos seguían conversando y riendo, no con malicia, sino con ese desdén automático con el que te etiquetan como irrelevante sin siquiera darse cuenta. Sentí como se tensaba mi mandíbula, aunque permanecí callado. El verdadero golpe llegó durante el postre, un cheesecake de arándanos carísimo que Marisa había insistido en servir. El tío Frank hizo sonar su copa para pedir silencio, tambaleándose un poco por el alcohol. Muy bien, balbuceó con media sonrisa. Tengo un pequeño anuncio que hacer. La conversación se detuvo de inmediato. Como todos saben, dijo, inflando el pecho, llevo tiempo preparando a alguien para hacerse cargo de la parte del negocio que tengo bajo mi supervisión. Las cuentas que gestiono personalmente. Algunos murmuraron, interesados. Era un tema que salía en cada reunión familiar.
Y después de pensarlo mucho, continuó mirando directamente a Anthony. Creo que no hay mejor candidato que este joven de aquí. Anthony, bienvenido a la firma. Hubo aplausos, expresiones felices, lágrimas de emoción de tía Lorraine. Marissa brillaba de orgullo. Anthony parecía sorprendido, pero satisfecho. Yo me quedé inmóvil. Años atrás, cuando recién comenzaba mi camino profesional, Frank había acudido a mí con un problema serio en el sistema de un cliente. Me encargué de todo en un fin de semana, y sin cobrarle un centavo. Después me ofreció un puesto de medio tiempo para gestionar la infraestructura digital, pero lo rechacé porque tenía mis propios objetivos. Nunca volvió a mencionarlo. Y ahora entregaba el cargo a Anthony, que apenas conocía, como una especie de declaración simbólica, un recordatorio público de que yo no contaba en la narrativa del éxito familiar. Evan no pertenece a las historias de triunfo de esta familia. Todos levantaron sus copas menos yo. Anthony me sostuvo la mirada, esta vez con una mezcla evidente de incomodidad y culpa. Evan, murmuró, deberíamos hablar después de la cena. Pero Marissa se adelantó entre risas. Ni se te ocurra. ¿No lo metas en cosas de trabajo, sí? Él vive desconectado, recuerda. Nómada digital o algo así. Lo vas a espantar. Sentí como mis dedos se apretaban alrededor de mi vaso. Era una mezcla difícil de describir, humillación, traición y una lucidez que dolía. No era solo que no me tomaran en serio. Era que se habían acostumbrado a usarme como chiste interno. Cuando empezaron a recoger los platos y la gente se fue moviendo al salón, seguí sentado. Anthony dudó un instante, pero Marissa lo arrastró de la mano como si fuera parte de una exhibición. Al pasar junto a mí, el tío Frank me golpeó el hombro. No te lo tomes a mal, Evan. Tú simplemente no eres material de firma. Lo miré. ¿Eso te lo dijo Marissa? Él encogió los hombros. No hacía falta. Las acciones hablan más fuerte, ¿no? Lo observé alejarse. Algo dentro de mí cedió entonces, no de manera ruidosa, sino como un desplazamiento profundo, casi imperceptible, que anuncia un temblor. Me levanté despacio y salí al exterior. El aire frío de noviembre se coló bajo mi chaqueta, cortante. Saqué el móvil, abrí el navegador y accedí a una página que no revisaba desde hacía meses, el portal de mi empresa. El diseño seguía siendo limpio y sobrio. Bajo el encabezado principal aparecía la lista de clientes, nombres grandes, otros más pequeños, pero todos reales y verificables. Entré en la sección acerca de mi nombre, mi foto, mis credenciales. Un resumen breve de nuestra misión. Nada pretencioso. Solo hechos. Entonces hice algo que llevaba años sin permitirme, volví a entrar a la casa, tranquilo, casi sonriente. Porque si Anthony podía buscarme en Google, el resto también podía hacerlo. Y esta vez, no planeaba quedarme callado. No dije una palabra durante el resto de la noche. Ni cuando tía Lorraine intentó darme un tupper de batatas como si fuera un premio consuelo. Ni cuando Marissa me lanzó un no desaparezcas lleno de falsa cordialidad. Ni cuando el tío Frank me palmeó la espalda y me sugirió que siguiera intentando, como si estuviera luchando por terminar la escuela secundaria. Asentí con una sonrisa mecánica y salí de la casa como si mis pies supieran exactamente qué hacer mientras mi mente iba por otro lado. En cuanto cerré la puerta del coche, el ruido del mundo desapareció. Me quedé ahí sentado sin encender el motor, sin siquiera mover un dedo. Solo escuchaba mi respiración, percibiendo cómo el frío se filtraba por el parabrisas, como si quisiera recordarme que la realidad seguía ahí afuera. Es extraño cómo funciona la memoria emocional. Uno se convence de que ya superó ciertas cosas, de que las heridas viejas ya no duelen. Te dices que creciste, que ya no eres el adolescente inseguro que alguna vez fuiste. Que las opiniones de otros no definen tu valor. Que estás por encima de todo eso. Pero basta un comentario malintencionado, una risa que corta más de lo que debería, una mirada que te reduce a la versión más frágil de tu pasado. De repente, te ves convertido otra vez en ese chico de 16 años que lloró por perder un debate o en el joven de 22 que decidió rechazar un empleo de verdad para construir algo que nadie más entendía. Y ahí regresan, la presión en el pecho, la respiración que se acorta, la pregunta silenciosa que nunca desaparece del todo. ¿Y si al final tenían razón? ¿Y si realmente he estado fingiendo seguridad todo este tiempo? Encendí el motor sin pensarlo demasiado, como si el cuerpo actuara por inercia, y conduje de regreso con las luces bajas, sin música, sin distracciones. Cuando llegué, el apartamento seguía completamente a oscuras, igual que mi estado mental. Ese lugar siempre había sido funcional, minimalista, casi frío, el tipo de espacio que eliges cuando no sabes si vas a echar raíces en algún sitio. Era cómodo, pero también un recordatorio silencioso de lo mucho que había cambiado mi vida. Me dejé caer en el borde de la cama sin quitarme la chaqueta.
Mis zapatos quedaron abandonados junto a la puerta. El teléfono vibraba en mi bolsillo, insistente, como si quisiera sacarme de ese estado, pero no tuve intención de responder. Lo dejé tal cual. La habitación estaba quieta, y por primera vez en mucho tiempo, permití que ese silencio me envolviera. No dormí. No porque estuviera enfadado, la rabia era una emoción que había dejado atrás hacía tiempo. Lo que sentía era diferente, una claridad firme, silenciosa, hecha de determinación. No tenía prisa, pero tampoco dudas. Algo dentro de mí había despertado. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, ya estaba en la cocina preparando café. Lo tomé negro, fuerte, lo más amargo posible. Me senté frente al portátil y abrí mi panel de control. Revisé cada métrica, ingresos, crecimiento mensual, retención, tasa de rotación. Todo estaba estable, incluso por encima de lo esperado. Pero por primera vez comprendí que no era cuestión de números. No era que mis resultados fueran insuficientes. Era que yo llevaba demasiado tiempo encogiéndome. Pasando desapercibido. Haciéndome pequeño para no incomodar a nadie. Me había convencido de que no necesitaba reconocimiento, que era mejor trabajar en silencio, que la discreción era una virtud. Y sí, mi trabajo hablaba por mí, estable, rentable, constante. Pero ese silencio tenía un precio, ellos seguían creyendo que yo era la versión antigua de mí mismo porque yo nunca les mostré otra. La historia que dejé que el mundo conociera se había quedado congelada en su percepción, y aunque ellos tenían responsabilidad, la mayor parte recaía en mí. Ahí mismo decidí que ya no iba a justificarme ante nadie. No iba a enviarle una lista de logros a mi tío Frank, ni iba a explicarle nada a Marissa, ni iba a perder más tiempo intentando que me miraran con respeto. En lugar de eso, iba a recuperar el relato que había abandonado, mi identidad pública, mi historia profesional, la parte de mí que había sido demasiado prudente para mostrarse. Lo primero fue contactar a una consultora de branding que había conocido años atrás. Una profesional con la que siempre quise trabajar. En cuestión de días renovó mi sitio web por completo. No solo mejoró la presentación, transformó la narrativa. Cada sección comunicaba quién era yo, qué había construido y por qué mi trabajo importaba. Luego actualicé mi perfil profesional después de 4 años de total abandono. Preparé un portafolio impecable que contenía cada producto que había creado, cada optimización hecha para terceros, cada alianza y cada licencia firmada. Ordené mi trayectoria como nunca lo había hecho. Después lancé una newsletter semanal. Le dediqué horas a diseñarla, a escribir contenido real, útil, sin adornos ni exageraciones. Lecciones de proyectos, análisis de casos, errores y aciertos. Aportar valor, no solo ruido. En paralelo, recuperé algo que había querido hacer desde hacía tiempo, contribuir de forma más directa. Un amigo mío dirige una organización que ayuda a jóvenes de comunidades subrepresentadas a entrar al mundo tecnológico. Me ofrecí como voluntario y en menos de 2 semanas ya estaba liderando talleres todos los sábados. Enseñarles a programar su primera app, a presentar una idea, a entender el entorno. Fue una experiencia transformadora. Por primera vez en mucho tiempo me sentí visto y, sobre todo, me sentí real para mí mismo. En diciembre, finalmente, lancé la beta de un proyecto en el que había trabajado en silencio durante meses, Loop Circle, una plataforma diseñada para que pequeños creadores monetizaran sus comunidades sin depender de anuncios o patrocinios. Lo lancé sin publicidad, sin campaña, sin ruido. Solo una invitación discreta para quienes confiaban en mi trabajo. En enero ya teníamos más de 2000 usuarios. En febrero, un escritor de Substack habló de cómo Loop Circle había duplicado sus ingresos. Y la lista de espera se disparó de un día para otro. En marzo, una firma de capital de riesgo envió un correo titulado, Hablemos. Mi respuesta fue un simple no, gracias. No por arrogancia, sino porque había recuperado algo más valioso que cualquier inversión, la certeza de quién era. Entonces llegó el giro inesperado. A finales de marzo, Marissa me llamó. Estuve a punto de rechazar la llamada, pero algo dentro de mí me empujó a contestar. Hola, dije. Hola, respondió ella, vacilando. Necesito preguntarte algo raro. ¿Conoces a alguien llamado Robert Tillman? Me tomó un segundo conectar el nombre. Sí. Es el fundador de una startup de analítica. El año pasado optimizamos parte de su backend. ¿Por qué? Porque Anthony tuvo una entrevista ahí, y Robert le preguntó si era pariente de un tal Evan Blake. Dijo que vio el apellido y le sonó familiar. En ese instante entendí todo, ya estaban buscándome en internet. Marissa siguió hablando con un tono que rara vez usaba conmigo. También comentó que tú construiste la mitad de su sistema de datos, y que quiso contratarte como circuito, pero que no te interesó. No sabía nada de eso. No supe qué responder. Ella se quedó en silencio.
No hubo sarcasmo, ni bromas, ni el tono altivo de siempre. Solo silencio. Unos días más tarde, Anthony me escribió un correo. Asunto, disculpas y café. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo igual. Me dijo que lamentaba cómo se habían dado las cosas, que ojalá hubiera hablado antes, que admiraba lo que yo había construido. No acepté el café, pero sí le respondí con una nota cordial. Llegó abril. El brunch de Pascua se hizo en el mismo lugar de siempre. La misma casa. La misma mesa. Las mismas caras. Pero esta vez, cuando crucé la puerta, no hubo burlas ni miradas de desdén ni silencios incómodos. Lo que había era tensión, una diferente, una que decía sin palabras que ahora sabían quién era yo realmente. Y que eso lo cambiaba todo. El ambiente en aquella reunión tenía un tipo de silencio extraño, casi pesado. No era el silencio incómodo que surge por una discusión pendiente, era ese otro, más sutil, cuando todos presentían que algo había cambiado pero nadie sabía cómo abordarlo sin equivocarse. El primero en acercarse fue Anthony, que me recibió con una sonrisa sincera y un apretón de manos firme. «Qué bueno verte, hermano», me dijo. Solo asentí. Igual digo. A poca distancia, Marisa permanecía en un segundo plano. No era habitual verla tan callada ni tan tensa, su nerviosismo se notaba incluso desde lejos, como si temiera que cualquier palabra suya fuese a caer mal o a revelar algo que preferiría esconder. Y luego, inevitablemente, apareció mi tío Frank, incapaz de contener uno de sus comentarios. «Te ves elegante», soltó, mirando mi abrigo entallado como si fuera una sorpresa desagradable. «¿Por fin conseguiste entrevista de trabajo?» Esta vez no me molestó. Le devolví una sonrisa real, no la obligada que tantas veces había puesto en reuniones familiares. «De hecho, estoy contratando personal», contesté mientras me quitaba el abrigo. «Estamos creciendo». Él levantó las cejas. «¿Estamos?» «Mi equipo», aclaré. No añadí nada más. Dejé que el silencio hiciera su parte. Yo no había ido allí a buscar revancha inmediata, no era el momento. Esa reunión era solo la fase inicial, observar cómo se acomodaban las piezas, cómo los gestos delataban tensiones nuevas y cómo la dinámica familiar se preparaba, sin saberlo, para lo que vendría. Porque había una traición mayor en camino. Y lo irónico era que yo no sería quien la detonara. Siempre escuché esa frase de que la venganza se sirve fría, pero nunca me convenció. Lo frío es olvidable, insípido, fácil de ignorar. Yo no buscaba eso. Lo que quería era algo que perdurara, una verdad que les hiciera comprender lo que habían provocado, cómo habían subestimado a alguien que simplemente prefería avanzar sin alardes, y lo que costaba confundir silencio con fracaso. La comida de Pascua transcurrió sin sobresaltos, lo cual me sorprendió más de lo que debería. Marisa apenas habló, salvo cuando le dirigían preguntas. En cambio, Anthony hizo esfuerzos visibles por conversar conmigo, preguntó por Loop Circle, por mi equipo, incluso por detalles sobre el encaje de producto en un proyecto que tenía en mente. Yo respondí de manera educada, sin dar demasiada información, solo lo necesario para no ser descortés. Mientras él hablaba, noté algo que no había visto en meses, la forma en que Marisa lo miraba había cambiado drásticamente. La chispa orgullosa y casi posesiva con la que lo había presentado en Acción de Gracias como su prometido había desaparecido. Sus sonrisas ahora eran quebradizas, y apretaba la copa de vino como si fuera lo único que la mantenía en pie. Podría haberme mantenido al margen. Nada me obligaba a involucrarme. Pero ellos habían sido los que comenzaron todo. Marisa no solo se había burlado de mí, me había ridiculizado frente a la familia, frente a Anthony, convirtiendo mi discreción en sinónimo de fracaso y disfrutándolo. Sí, quería que saliera la verdad, pero no con mis palabras. Ellos debían descubrirla por sí mismos, poco a poco. Así que empecé a preparar el escenario. Lo primero fue contactar a una antigua colega, Kale, con quien había trabajado en una fintech en 2018. Ahora dirigía su propia agencia de diseño de producto, y casualmente, salía con un periodista que cubría historias sobre cultura empresarial y startups tecnológicas. Hablamos de forma casual al principio, poniéndonos al día. 2 semanas después, dejé caer una frase calculada. Loop Circle está creciendo. Quizá pronto cuente públicamente la historia. Me vendría bien alguien con buen ojo para titulares. Kale no tardó en reaccionar. 3 días después estaba en videollamada con su novio, Liam. Conversamos sobre construir desde cero, sobre identificar huecos en el mercado, sobre el peso de trabajar sin reconocimiento, sobre cómo es que tu propia familia te dé por perdido mientras tú avanzas sin necesidad de hacer ruido. Antes de terminar nuestra segunda llamada, me soltó una frase que casi me hizo reír. Eres como el antihéroe de LinkedIn. Sin alardes, sin discursos motivacionales, solo resultados. Me encanta. Le dije que lo pensaría. Pero la verdad era que aquel artículo no era para ensalzarme a mí. Era una carnada.
Y si atraía a las personas adecuadas, sabría que el momento estaba cerca. Mientras el periodista trabajaba en el artículo, yo realicé algunos movimientos estratégicos en silencio. Actualicé la página del equipo de Loop Circle con nuevas incorporaciones, diseñadores, ingenieros, gente de marketing. Todos verdaderos, todos remotos. El sitio se veía más sólido, más consolidado. Luego envié una invitación discreta a Anthony para un panel virtual que iba a moderar. No se la envié personalmente, solo añadí su correo laboral a la lista del evento. El banner decía: de 0 a $100.000, el camino del bootstrapping en 2025. Aceptó la invitación en menos de una hora. Una semana después, el artículo salió publicado. El título era casi teatral. El hombre que tocó techo, en la secundaria, como Evan Silveira construyó en silencio una plataforma multimillonaria mientras su familia lo descartaba. Yo no había elegido esas palabras. Liam sí. Se volvió semiviral en LinkedIn, lo compartieron algunas cuentas influyentes del mundo tech, lo citó un blog de marketing y apareció incluso en el boletín semanal de Product Hunt como historia destacada. Más allá de los números, lo importante fue la reacción. Marissa lo vio. Lo sé porque menos de 24 horas después me llegó un mensaje suyo. Marissa, así que si estabas viajando por trabajo, Me quedé mirando esa línea en la pantalla un buen rato. Respondí. Yo, sigo haciéndolo. No contestó. Pero 2 días más tarde, sí lo hizo Anthony. Anthony, leí el artículo. Me dejó impresionado. Me gustaría conversar contigo. Creo que cometí algunos errores. No respondí enseguida. Era el momento de avanzar al segundo acto, la reunión familiar de verano. Cada junio, mi familia organizaba un gran evento, barbacoa, juegos de piscina, camisetas a juego, un ambiente más para presumir que para convivir. Normalmente no asistía. Ese año, confirmé mi asistencia. Y marqué que iría con acompañante. Pero no se trataba de llegar con una modelo tomada del brazo. No buscaba espectáculo. Buscaba sincronía. Y el golpe final debía darse en el momento exacto. No quise llevar a alguien improvisado, ni alguna cita superficial solo para aparentar que mi vida iba mejor de lo que ellos creían. Ese tipo de jugada habría sido demasiado obvia, y sobre todo, poco efectiva. Lo que necesitaba era un movimiento calculado, algo silencioso pero contundente. Por eso elegí llevar a alguien mucho más estratégica, Ava, mi directora de operaciones. Ella no solo tenía una mente aguda, era carismática, segura, y tenía una presencia que naturalmente imponía respeto en cualquier ambiente. Tenía ese tipo de elegancia que no venía de la ropa ni de los accesorios, sino de la forma en la que caminaba, observaba y hablaba. No teníamos una relación sentimental, pero nuestra química laboral era tan fluida que la gente a veces asumía que sí. Y, honestamente, en esa ocasión, esa confusión jugaba a mi favor. Entendió el plan desde el momento en que se lo describí durante una cena tardía después de una jornada agotadora. «Quieres que todo se dé sin hacer demasiado ruido», resumió ella con una calma envidiable. «Que la tensión crezca sola». «Eso mismo», dije, casi aliviado de que no hiciera falta explicarlo demasiado. Ella sonrió con esa seguridad tranquila que la caracterizaba. «Perfecto. Me pondré negro. La gente siempre imagina cosas cuando ve a alguien así. Que proyecten lo que quieran». Y vaya que lo hicieron. Cuando llegamos al evento, apenas cruzamos la entrada, pude sentir como varias conversaciones se frenaban a medias. Había miradas entre curiosas, confundidas y sorprendidas. No porque Ava intentara llamar la atención, sino porque no le hacía falta. Bastaba su postura recta, su sonrisa segura, su saludo firme. Todo en ella decía: estoy aquí porque quiero, no porque necesite su aprobación. Fue mejor de lo que había imaginado. No pasó ni un minuto hasta que Marissa apareció como si hubiera estado espiando la puerta. «Evan, no puedo creer que hayas venido este año», comentó, inclinando la cabeza como si quisiera convencerme de que su comentario era amistoso. «Sentí que era momento», respondí, manteniendo la expresión relajada mientras tomaba un sorbo de mi té helado. Observó a Ava con descaro, analizando cada detalle. «¿Y ella es?» «Ava», respondió ella misma, extendiendo la mano. «Soy Co en Loop Circle». Marissa tardó un segundo en procesarlo. «Ah, claro. Suena muy profesional. Él es un desafío de seguir», añadió Ava con una sonrisa muy tranquila, «pero me las arreglo». Pude ver cómo la mandíbula de Marissa se tensaba sutilmente. No lo suficiente como para que alguien más lo notara, pero sí para que yo, que la conozco desde años, lo reconociera de inmediato. «Qué bien conocer al cerebro detrás de todo», comentó ella, intentando recuperar el control. «Oh, no», corrigió Ava sin perder elegancia. «Evan es el cerebro. Yo solo me encargo de que la gente no desperdicie su tiempo».
Ese golpe fue suave, casi amable, pero lo suficientemente certero para dejarla descolocada. Poco después se acercó Anthony. No dijo nada al instante, sus ojos hicieron un recorrido de mí hacia Ava y de vuelta, como si estuviera reordenando mentalmente todo lo que creía saber. Tu charla de la semana pasada, el panel aquel, dijo finalmente. Tomé notas. Fue muy buena. Me alegra que te sirviera, contesté. No entendí mucho en noviembre, admitió, bajando el tono. Quizá debí decir algo. Lo hiciste, respondí. Aunque no verbalmente. Él apretó los labios y asintió, aceptando la verdad. Luego añadió. Marissa ha estado distinta. Más irritada. Ella, está acostumbrada a ser la persona más inteligente del lugar. Es difícil mantener ese papel cuando los demás dejan de reírse para quedar bien, comenté. Anthony no lo negó. Ni siquiera fingió sorpresa. La reunión siguió con hamburguesas, música, flotadores en la piscina y tíos hiperactivos lanzándose de bomba como si hubiesen vuelto a tener 15 años. Yo me movía entre grupos sin necesidad de buscar protagonismo. Esta vez eran ellos quienes venían a mí, quienes querían saber más, quienes deseaban llenar los huecos de un relato que habían ignorado durante años. ¿Así que tienes tu propia empresa? ¿Qué plataforma desarrollas? ¿Diriges un equipo? Incluso Frank, que durante años había sido el campeón de los comentarios hirientes disfrazados de consejos familiares, se acercó con un plato desbordado de costillas. No tenía idea de que seguías en el mundo tecnológico, dijo con un tono que buscaba disimular su incomodidad. Anthony mencionó algo de una plataforma para creadores. Loop Circle. Así es, respondí. Incluso tu firma tiene clientes que podrían aprovecharlo. Échale un ojo si quieres. Me dijo que lo haría, pero ambos sabíamos que no iba a mover un dedo. Ya había comprendido qué significaba solicitar mi ayuda, reconocer algo que jamás admitiría en voz alta. Mientras tanto, la parte final de mi plan se movía sola. El cliente más grande de Frank llevaba meses conversando conmigo, primero de manera casual, luego con intenciones más concretas. Tras el artículo sobre mi trabajo, me contactaron de nuevo, esta vez para algo serio. Querían que Loop Circle gestionara la ampliación y optimización de su comunidad privada B2B e integrara varias herramientas internas. Acepté. 2 semanas después firmamos. El detalle sabroso era sencillo, Frank no tenía idea. No aún. Lo supo gracias a Marissa, que me llamó furiosa. ¿Estás trabajando con Westlack Partners? Sí. ¿Sabes que son uno de los clientes más importantes de Frank? Ellos se acercaron a mí. ¿Lo estás haciendo para perjudicarlo? No. Quien tomó decisiones con intención fuiste tú en noviembre. Yo solo sigo la lógica de tus acciones. Hubo silencio. Evan, de verdad que ya no eres el mismo. Soy el mismo, repliqué. Tú simplemente nunca miraste bien. Colgó. Y por primera vez supe que entendían, no solo lo que había logrado construir, sino lo que significaba. Pero aún quedaba una parte crucial. El poder, descubrí, no siempre grita. A veces se mueve como un susurro, como una espera paciente en la que permites que otros se hundan con sus propias palabras mientras tú solo observas, saludas, sonríes y tomas nota mental de cada gesto. Ese momento llegó en julio. Westlack Partners, el cliente que Frank había cultivado por casi 10 años, decidió modernizar toda su infraestructura. Eso implicaba dejar atrás el backend antiguo que la firma de Frank gestionaba y migrar a una plataforma capaz de integrar comunidad, analítica, automatizaciones y herramientas internas en un solo lugar. Una plataforma que yo había construido desde cero. Frank no sabía que la mecha ya estaba ardiendo. Yo sí. Me agregaron como asesor técnico en el proceso. Un título elegante que, en la práctica, significaba que cada decisión de integración, migración o transferencia debía pasar por mí para aprobación. 2 semanas antes de la transición oficial, Westlack envió notificaciones formales a todos sus proveedores. Un procedimiento rutinario, pero Frank no lo esperaba. Marissa lo supo primero y volvió a llamar, esta vez con la voz baja y venenosa. ¿Lo vas a reemplazar? No es reemplazo, expliqué. Es modernización. Sabías que él era su proveedor. Lo sabía. También sé que nunca tuvo problema en decir, frente a otros, que yo no tenía capacidad para trabajar en su firma. No respondió. Pero escuché su respiración temblar. Cuando colgó, supe que había entendido finalmente que yo no solo había levantado una empresa, había levantado palanca, influencia, ventaja. Y estaba dispuesto a usar todo eso sin disculpas. Una semana antes del cierre fiscal de Westlack, Frank apareció en mi oficina sin avisar. No buscó una cafetería neutra ni intentó hablar en otro sitio. Caminó directamente hasta donde yo trabajaba, como si su presencia bastara para controlar la situación. Traía una sonrisa rígida, demasiado tensa para ser genuina, y cargaba una carpeta de Manila como si fuera un arma. Evan, empezó,
¿Tienes un minuto? Ava lo recibió antes de que pudiera avanzar más. Puedes esperar aquí, le dijo con cortesía, pero sin inclinarse. Evan saldrá en 5 minutos. Lo dejó sin palabras. Frank no estaba acostumbrado a esperar, y mucho menos a que alguien de mi equipo administrara su acceso a mí. Aún así, se sentó. Cuando salí a buscarlo, se levantó inmediatamente, intentando recomponer su postura. Bonito lugar, dijo, observando la sala como si evaluara algo que no entendía del todo. Gracias, respondí mientras lo guiaba a la sala de conferencias. Hemos crecido un poco desde Acción de Gracias. Se sentó sin que yo se lo indicara. Seré directo, dijo. Con lo de Westlack estás arriesgando años de buena voluntad familiar. Es una cuenta histórica. Las relaciones importan. Estoy de acuerdo, respondí. Por eso me aseguré de supervisar personalmente el onboarding. Parpadeó varias veces, incrédulo. ¿Hiciste qué? Tomé el documento que llevaba preparado desde hacía semanas. No era jurídico ni contractual. Solo un gesto simbólico, un recordatorio físico del punto exacto donde todo había cambiado. Una copia impresa del artículo que encendió la primera chispa. A veces pienso en lo irónico que fue enfrentarme, cara a cara, con alguien que se quedó estancado justo después de terminar la secundaria. Ese hombre que siempre me miraba como si mis decisiones fueran un chiste, observaba ahora el documento que tenía delante con la mandíbula rígida y los puños tensos. Lo dejé pasar durante años, le dije. Todos los comentarios, las burlas, la manera en que tú y el resto convertían mi silencio en un supuesto fracaso. Él intentó defenderse. Nunca fue personal. Siempre lo fue, lo interrumpí con voz tranquila, casi quirúrgica. Y tú lo marcaste el día que preferiste reírte con Marissa en vez de preguntar qué estaba construyendo de verdad. Frank abrió la boca, pero no logró decir nada. Se quedó a medio gesto, como si las palabras se hubieran evaporado antes de formarse. Me levanté y apoyé ambas manos en la mesa. La decisión de Westlack tuvo que ver con eficiencia, mejores sistemas y datos limpios, expliqué. Pero para mí significa otra cosa. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? Legado, respondí. El tuyo termina aquí. El mío apenas comienza. No replicó. Solo recogió sus papeles con movimientos lentos, evitó mirarme y se marchó. La puerta se cerró con un clic seco. No hubo más discusión. Esa fue la última vez que lo vi. Las consecuencias no tardaron en aparecer. La salida de Westlack provocó un efecto dominó inmediato. Varias firmas pequeñas empezaron a revisar sus cuentas. 2 clientes solicitaron auditorías, descubrieron las sobrecobranzas y también se retiraron. En cuestión de semanas, el equipo de Frank pasó de varios integrantes a unos cuantos, luego a casi nadie. Para octubre, la empresa inició discretamente un proceso de reestructuración. Nada salió en los periódicos, pero las personas que debían enterarse, lo hicieron. Entre ellas, Marissa. Y también Anthony, porque para entonces él ya la había dejado. Un día recibí un mensaje inesperado en LinkedIn. Anthony, te debo más que una disculpa. Me enseñaste algo que ni siquiera sabía que tenía que aprender. Yo, espero que estés bien. Anthony, ahora lo estoy. Gracias. Después de eso no volvimos a hablar. De Marissa supe solo por comentarios sueltos, dejó el departamento que compartían, se fue a un retiro de lujo, publicó historias vagas sobre sanar, crecer y eliminar energías negativas. Luego desapareció de todos los radares. La familia, como siempre, reaccionó según el guión de costumbre. Lorraine, mi tía, comenzó a llamarme de nuevo, de pronto estaba más cálida, más curiosa, interesada en cómo iba el negocio. Mantuve esas conversaciones cortas, educadas, pero distantes. En cuanto a Frank, jamás volvió a aparecer en una cena familiar. Yo tampoco regresé, pero no sentí que me hiciera falta. Porque al final, esta historia nunca trató sobre festividades ni reuniones incómodas. Se trataba de algo mucho más profundo, de mi propia historia. Y la reescribí en silencio. No con gritos, no con venganza ruidosa, sino con paciencia, con exactitud, con un silencio tan afilado que terminó cortando más hondo que cualquier burla. Que ellos cuenten la versión que quieran. Yo sé cuál es la verdad.